Buenos días, soy Héctor Fabio Espina, neurólogo del Instituto Nacional de Demencias Emanuel. Primero quiero agradecer a los organizadores por darnos un espacio para presentar algo de los conocimientos que hemos adquirido en los últimos años. Nosotros somos una institución que lleva más de 10 años desarrollando terapias no farmacológicas para pacientes con deterioro neurocognitivo, antes conocido como demencias. Las demencias son un grupo de enfermedades que se presentan predominantemente, aunque no exclusivamente, después de los 65 años. Son más frecuentes a medida que la población se va volviendo más longeva. Se caracteriza por una pérdida de la independencia funcional con alteraciones en las funciones cognitivas. Más frecuente, aunque no de forma exclusiva, la memoria. Esta es la primera que se afecta en la mayoría de los casos, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer. Pero no significa que si no hay una alteración de la memoria, eh, no haya una demencia. Puede empezar también por otro tipo de alteraciones cognitivas. Como vemos, esta enfermedad ha aumentado su incidencia. En el 2012 se consideraba que había más o menos 46 millones de personas con algún tipo de demencia. Para el 2018 ya había aumentado a más de 50 millones y para el 2050 se cree que se va a triplicar esta cantidad de personas. Esta cantidad de personas con una alta incidencia, especialmente en países latinoamericanos, por algunos factores como la alimentación y la baja educación. Para el 2030 se cree que en Estados Unidos solamente las demencias van a costar $1 trillón. Adicionalmente, podemos decir que las demencias no solo alteran la función de la persona, sino la función del cuidador, puesto que éste debe dedicarse a cuidar a otra persona y dejar de lado sus propias necesidades, llevando a impacto económico en la familia, impacto emocional tanto en la familia como en el cuidador y pudiendo caer estos en un resquebrajamiento del cuidador. Debido al crecimiento en el aumento de los pacientes y la falta de medicamentos útiles para controlar adecuadamente la enfermedad, se ha visto un crecimiento en el uso de las terapias no farmacológicas. Estas terapias no farmacológicas tienen unos objetivos que son bastante específicos, como lo son mejorar o mantener más bien la cognición y las funciones ejecutivas en primer lugar, pero también sin descuidar las otras funciones mentales superiores. Actuar sobre el comportamiento, no tratando de cambiarlo, sino tratando de evitar aquellas cosas que pueden causar una descompensación del paciente. Por ejemplo, mirar cuál es la causa de una posible irritabilidad, cambiar la causa, cambiar la forma en la que se maneja para así evitar una descompensación comportamental de esta persona. También eh, actuar sobre la depresión, ya que al haber una interacción social entre los diferentes pacientes y paciente terapeuta, va a haber una mejoría en las relaciones sociales, aumentando la autoestima de la persona y disminuyendo el riesgo de depresión. Un punto muy importante también es retrasar la institucionalización, ya que estos pacientes tienden a institucionalizarse de forma temprana. Nosotros en los objetivos que tenemos dentro de todas las terapias que le hacemos a los pacientes es retrasar lo máximo posible la institucionalización. Hemos visto también que cuando se institucionaliza un paciente, el deterioro es mucho más rápido de lo que se ve si no se institucionaliza, incluso haciéndole terapias. Disminuir la sobrecarga al cuidador, que como ya decíamos previamente, es una de las personas más afectadas y puede ser tan grave la sobrecarga al cuidador como la misma enfermedad que tiene el paciente. Todo esto va encaminado a mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida no solamente del paciente, sino también de la familia y de todo el entorno en el que él se está desempeñando. Para lograr estos objetivos hay diferentes tipos de terapia. Como ustedes saben, hay muchos tipos de terapias que podemos aplicar a estos pacientes. Está entre ellas la musicoterapia, en la que se usa música de la época joven del paciente para que éste recuerde momentos de su vida
Y no solo esto, sino que también va a servir para que haya una mejor adherencia del paciente al tratamiento. La terapia de reminiscencia, donde por ejemplo por fotos o mediante diferentes recuerdos se hace evocar al paciente para que se haga un refuerzo de la memoria de los pacientes, evitando que o retrasando el olvido de por ejemplo familiares o de lugares conocidos. Gracias a la pandemia ha entrado también en mucho auge el entrenamiento cognitivo computarizado. Este es el que se hace mediante ayudas por computador o aplicaciones en las tablets, en las que el paciente va haciendo diferentes actividades. Sin embargo, tiene la desventaja que necesita que el paciente tenga una ayuda constante de un familiar y puede ser difícil de aplicar en los pacientes que tienen inatención. Es bien importante elegir ejercicio físico mediante la terapia física, puesto que se ha visto incluso en los pacientes sanos y en personas jóvenes que cuando hay ejercicio hay una mejor función de las funciones cognitivas, especialmente de la memoria. Entonces es importante siempre tener un programa de terapia física cuando hay un programa de eh, rehabilitación cognitiva. También en el área psicosocial, mediante intervención psicológica por diferentes áreas de la psicología para tratar de impactar sobre las áreas emocionales del paciente. Está la terapia asistida con animales, en la que se usan diferentes tipos de animales. Lo más usado son los perritos, que hace que el paciente tenga una mayor adherencia a las terapias y además hace que los pacientes se esfuercen más cuando están haciendo terapias en las que los animales están asistiendo. La aromaterapia también ha estado como muy en boga últimamente, pero es una terapia que debemos tener un poco de cuidado, puesto que para cada persona los olores traen diferentes recuerdos. Entonces puede que para una persona un olor sea algo agradable, mientras que para otra persona ese mismo olor sea o evoque un recuerdo que sea desagradable, pudiendo descompensar al paciente tanto en la forma, tanto en el área cognitiva como en el área comportamental. Y también está, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura se ha visto o se ha usado debido a que se ha demostrado que la acupuntura tiene una importante función antiinflamatoria. Entonces, mediante la acupuntura se estaría, la teoría es que mediante la acupuntura se estaría atacando toda la parte inflamatoria que produce un deterioro neurodegenerativo. Cuando nosotros empezamos a diseñar un programa para impactar a un paciente, podemos decir que hay diferentes tipos de terapias. Esta clasificación que vemos en la diapositiva está un poco discutida, hay algunos que la aceptan, hay otros que no la aceptan, e incluso hay personas que, o grupos que usan de forma indistinta como sinónimos entrenamiento cognitivo, estimulación cognitiva o incluso rehabilitación cognitiva. Nosotros creemos que cada una de ellas tiene un objetivo diferente y va dirigida a un grupo diferente de personas. Es así como la estimulación cognitiva creemos que va dirigida a personas que no tienen todavía un deterioro neurocognitivo mayor, sino un deterioro cognitivo mínimo, o incluso personas sanas, y a personas con un deterioro mayor pero de forma leve, y está dirigida a aumentar lo que es la reserva cognitiva. Está el entrenamiento cognitivo, en el que se impacta especialmente una de las áreas cognitivas, como por ejemplo la atención. Es lo más frecuente que uno haga entrenamiento cognitivo, es bastante frecuente que uno haga entrenamiento cognitivo para mejorar la atención del paciente o para dar estrategias en la memoria para mejorar la memoria del paciente. Es como coger solamente un área y empezarla a reforzar, igual que pasaría con entrenamiento muscular, uno refuerza por grupos musculares. Y finalmente está la rehabilitación cognitiva, en la que uno trata de volver a instaurar o suplir una falencia que ya existe mediante el uso de otros dispositivos, como por ejemplo tomar notas o de otras estrategias que se le pueden ir dando al paciente a medida que va haciendo su proceso de rehabilitación cognitiva.
es de aclarar que como son tratamientos que se están dando en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, finalmente el paciente siempre va a tener un deterioro, pero recuerden que uno de los objetivos es retrasar la progresión de la enfermedad. Pero ¿cuál es la terapia que más nos va a servir? En este metaanálisis que se realizó y que fue publicado en el año 2019, en agosto del 2019, se hizo una búsqueda en internet en la cual se encontraron casi 14.500 artículos, de los cuales fueron seleccionados para el análisis final solamente 31 artículos. De estos 31 artículos incluían 1.895 participantes y 7 terapias no farmacológicas diferentes. Como vemos, el resultado es que las terapias no farmacológicas sí funcionan. Hay una mejoría en cuanto a los objetivos que se buscaban en este estudio, que era retrasar la progresión de la enfermedad. Y vemos que hay un análisis, lo que es la terapia integral y la musicoterapia son los que más efecto tienen de acuerdo a este análisis y van seguidos del ejercicio físico. En este otro metaanálisis que se publicó en el año 2020 en la revista Neuropsychology Review, se identificaron 3.415 artículos, de los cuales, posterior a los filtros que se aplicaron, quedaron solamente 46 artículos, mostrando que las diferentes terapias eh, no farmacológicas para el área cognitiva funcionan. Sin embargo, este artículo no solo se enfoca en los pacientes con deterioro neurocognitivo, sino también en pacientes con otros tipos de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson y eventos cerebrovasculares. Como vemos, en la enfermedad de Parkinson y en eventos cerebrovasculares hay una menor, eh, o el impacto es mucho menor comparado con los pacientes que tienen ya una demencia instaurada o un déficit cognitivo mínimo. Eh, Llevando a la misma conclusión que el artículo previo, en que las terapias no farmacológicas realmente son útiles para los pacientes que tienen algún tipo o algún grado de deterioro neurocognitivo. Sin embargo, este artículo deja una recomendación que me parece bien importante, y es que a pesar de que sabemos que sí funcionan este tipo de terapias, necesitamos saber hasta qué punto estas terapias están funcionando, qué tanto van a evitar la progresión de la enfermedad y qué tanto van a mejorar, por ejemplo, la memoria en un paciente con un déficit cognitivo mínimo, por un lado. Y por otro lado, se deben hacer estudios que sean mucho más específicos para mirar como solamente una parte del área cognitiva, es decir, mirar solo la memoria o mirar solamente la atención, y no verlos tanto de forma global, para así poder definir qué otras terapias podemos desarrollar o se pueden desarrollar para impactar de forma eh, más grande a cada uno de los pacientes. Que hemos visto en el instituto en estos años que hemos estado trabajando con pacientes con deterioro neurocognitivo, igual que en el artículo anterior, hemos visto que cuando se aplican dos o más terapias diferentes, hay una mejor respuesta de los pacientes y una mayor disminución en la progresión de la enfermedad. Hemos visto también que hay una menor cantidad de requerimiento de usos de fármacos antidepresivos y menor cantidad de síntomas depresivos en los pacientes. Esto por las redes sociales que el paciente puede desarrollar dentro del instituto con los grupos terapéuticos y con los diferentes grupos de pacientes que se tienen. Y además porque nuevamente se tiene una rutina a la que los pacientes se empiezan a adherir de forma lenta, pero que finalmente es algo que les gusta mucho y que buscan constantemente. También hemos encontrado que hay una disminución en el número de eventos de descompensaciones por alteraciones comportamentales. Creemos que es por la misma eh, aumento en las interacciones sociales que tienen estos pacientes. Hay una disminución en el número de hospitalizaciones
y en el número de consultas por parte de los pacientes a diferentes médicos. Esto porque también tiene que ver con la interacción social, pero también tiene que ver porque nosotros eh, identificamos más rápidamente cuando hay una verdadera descompensación. Por ejemplo, lo más frecuente es que identifiquemos infecciones de forma más rápida y también identifiquemos descompensaciones cardiopulmonares de forma más rápida, pudiendo impactarlas o tratarlas de forma más temprana, evitando que el paciente llegue a una hospitalización por una descompensación mayor. Esto en cuanto al paciente. En cuanto a las personas que están cuidando al paciente o a los cuidadores, hemos visto que hay una disminución en la sobrecarga del cuidador, porque el cuidador ya va a tener más tiempo para estar en contacto con el mismo, pueden volver a trabajar, pueden volver a tener su vida social, pueden volver a tener sus espacios que posiblemente han perdido durante mucho tiempo atrás. Y finalmente lo que hemos visto es que se mejora la calidad de vida tanto del paciente como del familiar y de todo el entorno que tiene alrededor, ¿no? Los vecinos, etcétera, que es lo que finalmente estamos buscando en en este tipo de terapias, ¿no? Como decíamos al principio, uno de los objetivos era mejorar la calidad de vida que se ha logrado, que lo hemos visto, y también mejorar o disminuir la progresión de la enfermedad y retrasar la progresión de la enfermedad, así como de los síntomas asociados a la enfermedad. Muchas gracias a ustedes entonces por este tiempo. Si tienen alguna pregunta relacionada con el deterioro neurocognitivo o con esta eh, charla, pueden escribirme al correo que encuentran en esta diapositiva. Y muchas gracias nuevamente.